Hola, buenas tardes amigos de internet, de YouTube y de Facebook. Soy Alma Leticia Herrera, de nuevo para los que no me conocen. Y estoy aquí para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Para enseñar un poco de lo que yo he aprendido para salvación del ser humano. ¿Ok? Y voy a tratar de ser corta, porque yo sé que todos tenemos pues muchas cosas que hacer y no quiero que ninguno se quede sin escuchar esta enseñanza porque está muy larga. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Si alguno de ustedes en su tiempo quiere regresar el video para repasarlo, pues ya ustedes lo pueden hacer. Pero voy a tratar, por eso lo voy a tratar de hacer un poco más rápido, ¿ok? Por respeto a su tiempo de ustedes, ¿ok? Entonces, la enseñanza que hoy quiero traer, esta es mi segunda enseñanza y se trata de un texto que está en San Juan capítulo 3, versículo 3, y dice así: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ok, este es Jesús hablando. Y ahorita les explico el detalle de este texto, ¿ok? Quiero primero que recordemos una alabanza de Pedro dirigida a Dios. Y está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mi texto de hoy, o mi título de hoy, se llama El nuevo renacer. ¿Ok? Entonces, voy a explicar un poco de lo que significa este texto. ¿Ok? Durante el ministerio de Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús tenía mucha gente que le seguía. Y esta gente le seguía para escuchar sus enseñanzas, porque creían en él, en lo que él enseñaba. Pero entre esta gente había otro grupo de judíos, ¿verdad? Que también seguían a Jesús. Pero estos otros judíos, porque el otro grupo que seguía a Jesús y que aceptaba las enseñanzas de Jesús, también eran judíos. Esta gente estaba en lo que era Israel, Judea o Jerusalén, ¿verdad? Para que entiendan todos por medio de esos nombres. Y bueno, toda esta gente en ese tiempo era gente judía, pero había parte de esos judíos que seguían a Jesús porque creían en él, y había otra parte, otro grupo de judíos que lo seguían, pero no creían en él, ¿verdad? Simplemente lo seguían para escuchar sus enseñanzas y para ver qué era lo que decía mal dicho de la ley. Y este otro grupo de judíos eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Y estos eran practicantes de la ley de Moisés. Y como ya mencioné, estos últimos se acercaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas, pero no para aprender de él, sino para agarrarlo diciendo algo mal dicho de la ley y así hacer que perdiera su influencia entre la gente. Y también a veces lo ponían a prueba, ¿verdad? Ok, uno de los fariseos
de ese tiempo se llamaba Nicodemo. Y era un judío que era maestro en Israel. Y un día vino a hablar con Jesús de noche. Hay gente que dice que tal vez él vino a hablar con Jesús de noche porque tenía miedo que la gente de su mismo grupo judíos, los otros fariseos y saduceos, y bueno, que se dieran cuenta que él venía a hablar con Jesús, porque eso no era así normal, que un fariseo viniera a hablar con Jesús de esta forma como amigable. ¿Ok? Entonces, se piensa que por eso vino a Nicodemo a hablar con Jesús de noche, pero en realidad no sabemos por qué exactamente vino de noche a hablar con Jesús. Pero él vino a hablar con Jesús y cuando llegó a hablar con Jesús, le reconoció a Jesús que ellos, ¿verdad? Ellos se daban cuenta de que Dios estaba con Jesús, porque si no fuera así, Jesús no podría hacer las señales o milagros que él hacía en ese tiempo. ¿Ok? Ya dijimos, ¿verdad?, que los fariseos y los saduceos pues no querían creer en lo que Jesús enseñaba. Sin embargo, aquí Nicodemo vino y le dijo que ellos reconocían que Dios estaba con Jesús, porque si no, él no pudiera hacer las señales y milagros que él hacía. Entonces, pero bueno, Jesús siendo maestro él mismo, ¿verdad?, le contestó a Nicodemo con una enseñanza, ¿verdad? Y le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero como los fariseos solamente entendían la ley en la carne, no podían entender las enseñanzas espirituales que Jesús daba. Jesús en este texto se estaba refiriendo en lo espiritual, no en lo carnal, ¿verdad? Y bueno, los fariseos solamente seguían una ley que Moisés había dejado en papel y era lo que seguían, ¿verdad? Y cuando Jesús cuando Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, pues como siempre, Nicodemo se quedó que no entendió lo que Jesús le dijo. ¿Ok? ¿Y quién eran los fariseos? ¿Ok? Voy a leer de este diccionario bíblico ilustrado Holman, que es el que da explicaciones bíblicas de palabras que no se entienden fácilmente, ¿verdad? Que no podemos explicar así en lo normal, pues ya lo agarré yo de un diccionario que lo explican mucho mejor. Ok, y allí dice, ¿quién eran los fariseos? Bueno, voy a leer como está en el diccionario para no cambiar, ¿verdad? Para que me entiendan mejor, no quiero confundirlos con mi forma de expresión. Si lo digo mal, quiero que entiendan exactamente lo que es. Y el diccionario dice que era un partido político religioso y que era el más grande y de más importancia. ¿Ok? Estos son los fariseos. Y eran de gran importancia en el Nuevo Testamento. Y un historiador que se llama Josefo mencionó que esos fariseos ascendían al número 6,000. ¿Ok? Esos eran los fariseos.
Eran políticos religiosos. Y bueno, ya les dije, ¿verdad?, que los fariseos no entendían las enseñanzas de Jesús porque Jesús hablaba en lo espiritual. Los fariseos conocían únicamente lo que era la ley en la carne. ¿Ok? Y Nicodemo le contestó a Jesús. Cuando Jesús le habló así, le contestó Nicodemo a Jesús en Juan 3:4. Le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero en el versículo 5 Jesús le contestó más claramente y le dice en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Y Jesús continuó diciendo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? ¿Qué quiere decir lo que es de la carne? Carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Ok, vamos por partes. ¿Qué es la carne? Perdón. Significa que el hombre nacido de carne es carne, ¿verdad? Esta carne, ¿verdad? Vino a existir, por ejemplo, en mí cuando yo nací de mi madre, ¿verdad? Esto es carne, nacido de carne de mi madre, ¿ok? Pero también se refiere a que todo pensamiento y acción que se hace para complacer esta carne es de la carne. Ok, la carne se le llama a la piel o al cuerpo todo lo que cubre el esqueleto de seres humanos y animales. Y eso lo explica el diccionario. Y de nuevo lo estoy leyendo para dar la explicación correctamente. ¿Ok? Y también el Salmo 119, versículo 120 lo explica. Cuando habla, allí dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir la carne. Perdón, voy a tomar agua. Ok, gracias por esperar. ¿Qué es el espíritu? ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, nuestro espíritu viene de Dios, ¿verdad? Fue el que Dios le dio a Noé cuando Dios hizo a Noé de la tierra y Dios sopló dentro de su nariz para darle vida. A eso se le llama el espíritu. ¿Ok? El espíritu es el que da vida. Ok, y el diccionario bíblico lo explica como es el elemento que habilita la vida humana. La palabra espíritu proviene de la palabra hebrea, ruach, y de la palabra griega, pneuma, que según el contexto puede traducirse como viento, aliento o espíritu. ¿Ok? So, es lo mismo, espíritu es lo mismo a viento, aliento o espíritu. Estas palabras son similares. ¿Ok? Por eso Jesús en Juan 3:8, Jesús le dijo a Nicodemo que el espíritu es como el viento
No se puede ver, pero se ven sus efectos. ¿Ok? Y cuando Dios nos quite nuestro espíritu, a eso se le llamará muerte. La gente que muere ya ha entregado a Dios su espíritu. Y sin el espíritu no hay vida. ¿Ok? Y nada más por haber mencionado lo que es carne y espíritu, quiero también explicar lo que es el alma. ¿Ok? Porque nosotros como humanos somos tres partes. Somos carne, cuerpo, alma y espíritu, que es el que nos da vida. Y el diccionario, un diccionario secular dice, para decirles y probarles lo que quiere decir alma, es el alma tiene la capacidad de sentir y pensar. O sea, que es en el alma donde se toman todas las decisiones del diario vivir. Y en el diccionario bíblico dice, se le llama alma a la vida interior y a los estados psicológicos o espirituales en la persona. ¿Ok? Y nuevamente el alma es donde tomamos nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Ok, Juan 3:5. Volvemos a Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Con este texto, ¿verdad? Lo único que se puede concluir cuando menciona el agua es que se refiere al bautismo de agua. No hay otra cosa en la Biblia que yo aún sepa que tenga que ver con el agua. Entonces, pero al estudiar la palabra de Dios encontré varias cosas que les voy a enseñar ahorita. ¿Ok? Bueno, para explicar lo que es el bautismo, ¿verdad? De agua, ¿verdad? Esto es una representación de la muerte del creyente al pecado y la sepultura del viejo hombre y una resurrección para andar en novedad de vida con Cristo. O sea, para andar en nueva vida con Cristo. Eso es lo que es el bautismo con agua. ¿Ok? Y en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? La otra explicación que di hace segundos atrás era una explicación del diccionario bíblico que presenté al principio. Y Romanos 6:4, lo que acabo de leer ahorita, está confirmando, ¿verdad? Lo que dice el diccionario acerca del bautismo. En la religión católica, cuando bautizan a la gente, a los humanos, bautizan a la gente de bebés, ¿verdad? Bautizan a la gente de bebés. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Bueno,
porque los bebés no tienen entendimiento ni de que existen, no saben nada. Su mente está en blanco, no tienen nada grabado en su cerebro, todavía no entienden, no pueden entender, son bebés, ¿verdad? No saben ni que existen. Ok. Bueno, entonces ya sabemos que el bautismo representa, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él, Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Bueno, los niños no entienden eso. Los bebés no entienden eso. ¿Ok? Y eso es lo que hacen en la religión católica. Y el bautismo en esas iglesias, lo que hacen es que prácticamente les ponen agua en la frente y ya eso es el bautismo. A veces los sumergen en agua también, creo. Pero el bautismo usualmente que yo conozco, que yo llegué a ver, era les vertían agua en la parte de la frente, que bueno, acostaditos ellos, ¿verdad? Los bebés, acostaditos el agua así caía para atrás. Ese era el bautismo, o es el bautismo en la religión católica romana. Ok. Pero en la religión cristiana, ¿verdad? En la cual se adora solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la Trinidad, ¿verdad? Bautizan a la gente usualmente sumergidos en agua. ¿Ok? Y también se pueden bautizar, no bautizan niños, ¿verdad? No bautizan bebés, pueden ser adultos y también probablemente también los juveniles, tan pronto entiendan lo que significa el bautismo, como lo explica la palabra de Dios, y que lo acepten, ¿verdad? Ellos en su vida. Entonces es cuando en las religiones cristianas, ¿verdad? De la que estoy hablando, es como se bautiza a la gente. Cuando tienen todo el entendimiento del significado del bautismo. ¿Ok? Nacer en el Espíritu es la segunda parte que Jesús demanda que se debe de hacer para poder entrar en los cielos, ¿verdad? Ahí dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y para explicar esto voy a dar otro texto bíblico para que sea claro. No es bíblico, perdón. Es de la Biblia. Es un texto bíblico. No es del diccionario. ¿Ok? Y está en Ezequiel 36, 24, 25. Versículo 24 y versículo 25. Y es Jehová hablando a Ezequiel, al profeta de este tiempo. Y estas son las palabras de Jehová, el Padre. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, Israel y Judá. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ok, como pueden ver, aquí está hablando Jehová, nuestro Dios, de lo que es
el bautismo con agua. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todos vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Ok? Y esto es a lo que se está refiriendo al bautismo. Ok. Y acerca del nuevo renacer, ¿verdad? Ezequiel 36, 26, 28 dice, os daré corazón nuevo. Y este es Jehová hablando también a Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Este texto explica que Dios nos dará su espíritu para poder vivir para Él de acuerdo a sus mandamientos. Ok, déjenme traer un papel que se me quedó acá. Espérenme tantito, ok, un segundito. Ok, perdón. Bueno. Así que la palabra de Dios dice que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Ok, ya sabemos lo que es el bautismo y ya sabemos lo que es bueno, nacer de agua y del espíritu, ¿ok? Ya sabemos que nos tenemos que bautizar, ¿ok? Con agua para ser lavados de nuestros pecados y con eso se representa que morimos al pecado. Y cuando se sumerge a una persona, cuando se está bautizando y la sumergen, eso es ser muertos al pecado. Pero ya después cuando lo levantan, lo sacan del agua al que se está bautizando, a eso se le llama resucitar. Se considera como resucitar. Así como Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Eso es lo que representa el bautismo con agua. Ahora, hablando de nacer en el espíritu o del espíritu, bueno, ya mencionamos, ¿verdad? Y les leí lo de Ezequiel 36. Dice que Dios nos dará un corazón nuevo, ¿verdad? No está hablando de un corazón de carne, ¿verdad? El que palpita,
Está hablando del corazón que en sí es el alma, que es el que siente y que puede recibir, ¿verdad? Lo que siente y lo que puede recibir y lo que puede dar. Es espiritual, el corazón espiritual. Entonces, dice Dios que Él nos dará un corazón nuevo y dice que y pondrá en nosotros ¿dónde está aquí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Jehová. O sea que Jehová nos va a dar de su Espíritu Santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es el que va a limpiar en lo espiritual todo lo que es malo en nuestros corazones espirituales, en nuestras almas, que a Dios no le gustan. Y Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, nos va a ayudar a querer, a sentir, a darnos el sentir de hacer y querer hacer las cosas de acuerdo le gustan a Dios. Y eso es el nacer de nuevo en el Espíritu. Y después ya de ahí dice, dice, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré para vosotros su Dios. ¿Ok? O sea, que renacer de nuevo es espiritual. Y cuando usted nace de nuevo, bueno, tiene que hacer una oración, por lo menos, ¿verdad? Tiene que hacer una oración. Y esa oración dice así: Padre nuestro que estás en el cielo. Dios Padre, reconozco a Jesús como tu Hijo, que murió por mí y que al tercer día resucitó de los muertos, que murió por mí para que tú me perdonaras de mis pecados. Ayúdanos a vencer la maldad, Dios. Ayúdame a vivir para ti. Yo creo que Jesús es Dios y lo recibo en mi corazón para poder vivir para ti. Ven a vivir a mí, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted dice esa oración y lo dice con todo su corazón, Jesús viene a vivir a su alma, ¿ok? En su alma. Y desde ese día es sellado por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de usted. Y Él es el que lo ayuda a querer hacer el bien. Ok, por ejemplo, amar a su enemigo, que nadie quiere hacerlo en la carne, porque la carne trabaja de la mente, sucia y contaminada, y de un corazón que está sucio de pecado. Ok, la palabra de Dios dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, si usted tiene a alguien que lo ha molestado, que le ha hecho algo malo, que lo
cualquier cosa que le haya hecho algún mal, usted en la carne no puede perdonar, no puede amar a ese ser humano. Pero sin embargo, Dios dice que debemos perdonar para ser perdonados por Dios de nuestros pecados. Así es de que solamente por medio del Espíritu Santo, cuando viene a vivir dentro de nosotros, es que podemos hacer todas esas cosas que no podíamos hacer en la carne. Ahora lo hacemos en el Espíritu, porque ya no somos nosotros. Es Cristo que está dentro de nosotros el que nos ayuda a actuar, para hacer las cosas que a Dios le agradan. Y bueno, no puedo dar todos los ejemplos de todos los pecados que a Dios no le gustan y que tenemos que dejar. Poco a poco, si me permiten, voy a estar aquí y vamos a estar hablando de todo lo que es la palabra de Dios, y tal vez ahí empiece a hablar de unos pecados o de otros, y para así entender lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En sí ahora nada más traía la enseñanza acerca de lo que era el nacer de nuevo de agua y del Espíritu, porque solamente así vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Y cuándo vamos a entrar en el reino de Dios? Si somos nacidos de nuevo, pues cuando muramos, cuando el Espíritu que Dios nos dio por medio de la nariz de Adán salga y muramos. ¿Ok? El alma va a salir junto con el Espíritu y va a regresar a Dios. Y Dios, allá dice la Biblia, que cuando lleguemos delante de Él, vamos a ser juzgados por Él, por todo lo que hicimos, bueno o malo. Y que todo, pues el que vivió para Cristo, haciendo la voluntad de Dios ahorita aquí en la tierra de vivos, es el que va a ver o entrar en el reino de los cielos, como lo leí aquí en los versículos de Juan 3:3. Repase este video si necesita hacerlo, y que Dios lo bendiga mucho y que Dios le dé entendimiento, y busque de Dios, porque la vida es corta. No sabemos cuál ni cuándo va a ser el último día de su vida. Necesita entregar su vida a Cristo para cuando su alma y su espíritu dejen esta carne, este cuerpo, entre al reino de los cielos. Porque si no entra al reino de los cielos, solo hay otro lugar a donde va a poder ir, y ese es el infierno, que ya lo expliqué en el video anterior. Ok, pues muchas gracias por escucharme, y con la ayuda de Dios regresaré y seguiré hablando de la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hablar de la palabra de Dios para salvación del que la escucha. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué es? De la palabra de Dios. Ok, hermanos y hermanas, cuídense, que Dios las bendiga más, y los amo en el amor de Cristo. Y bueno, acérquense a Dios, ¿ok? Y si no saben cómo, lo único que deben de hacer es acudir a una iglesia donde les hablen y les enseñen la palabra de Dios, como está escrita en la Biblia. Y ustedes deben de tener una Biblia propia, porque no pueden creer todo lo que la gente les dice, ni siquiera de mí. Si no está en la Biblia, no lo pueden recibir. Y no pueden escuchar hablar a nadie de la Biblia sin ustedes verificar lo que está en la Biblia, porque entonces la gente misma puede cambiar el contexto
de lo que se está enseñando, de lo que está en la Biblia. Y entonces así es como la palabra de Dios acaba siendo torcida. Pueden escuchar la palabra de Dios por la boca de otra gente, que hay muchos predicadores, pero siempre tener su Biblia y pedirle a Dios que les dé el entendimiento y la sabiduría para reconocer lo que es de Dios y lo que no. Ok, bueno, que Dios los bendiga más y después regresamos otra vez con la ayuda de Dios. Ok, háblenme, díganme qué piensan. Ok, bye.